Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos nuevamente a su nuevo podcast Viaje al Nuevo Mundo. El día de hoy en su sección favorita Detrás de donde conocemos un poco más de nuestros creadores de contenido favoritos y cómo fue que decidieron crear contenido y compartirlo con todos nosotros. Tenemos un invitado muy especial que nos compartirá no solamente su experiencia, el proceso que realiza para sus proyectos, sino también de dónde surgió la idea principal para su gran proyecto. Manu Art, preséntate al público, por favor. Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Roberto Manuel Orellana, soy oriundo de Argentina y creador de Leyendas Gauchas. Desde ya te agradezco que me hayas invitado a tu podcast, aquí Viaje al Nuevo Mundo. Un placer que estés aquí con nosotros y compartas un poco de tu experiencia y de tu gran trabajo que la verdad he seguido. Y bueno, como una de las primeras preguntas sería, ¿de dónde surgió como tal la idea, como tal de crear tu contenido y compartirlo con nosotros? ¿Podrías platicarnos un poco de eso? La idea surgió debido a que mayormente vemos animaciones o caricaturas de otros lugares donde cuentan un poco de su cultura, sus mitos y leyendas. En Japón tenés los yokai y en Estados Unidos tenés los críptidos como el Wendigo. Y bueno, se originó más para poder contar mitos y leyendas y un poco más de la cultura que vendría a ser de la cultura argentina. Eh, Y bueno, eso más que nada sería poder compartir un poco de la cultura que tenemos y de nuestras leyendas y mitos. Vaya, la verdad que hay veces que me sorprende qué tanta historia o leyendas pueden tener un lugar, pero por ejemplo, en el caso, la que presentas, siento que, y bueno, la manera en cómo la representas es algo bastante interesante que, bueno, aquí me surge a veces una pregunta que es, haces, por ejemplo, la animación, haces lo que es un dibujo, pero en su momento no pensaste en hacer otro tipo de contenido como quizás una historieta, un cómics o algo un poco más sencillo, si podríamos decirlo así. De hecho, sí, estuve pensando en hacer un cómic. eh, lo que todavía no tengo, ¿cómo se puede decir? Terminado es la historia. Tengo la historia, pero cuando tenés que plasmarlo en un cómic, tiene que tener diálogos. Y esa es la parte que todavía está en proceso. Por eso mayormente lo hago, normalmente que no hablen, que prácticamente sea algo similar. No sé si viste la serie Primal, Sí, sí, tengo la referencia, claro que sí. algo así, que sea solamente visual, que mayormente no hablen, hasta que, bueno, pueda entablar bien los diálogos y todo. Pero la historia sí la tengo, y lo que vendría a ser, el cómic o la historieta está en proceso. Sí tengo pensarlo hacerlo. Y por ejemplo, bueno, ahí yo sé, por ejemplo, ahí, por lo que he visto y conocido, que es como tal una leyenda como tal, pero para quizás la gente que no conoce o no tiene idea del contexto en el cual se basa en lo que han sido tu contenido, ¿podrías darles a la gente un poquito de contexto para que más o menos entiendan de qué va la historia? Yo trataba de hacer ver con mis animaciones, es otra forma de contarles historias y leyendas. La mayoría no está familiarizada, una de las más famosas, la que me hizo viral, fue la del gaucho luchando contra el lobizón, que en otros lugares le dicen Luisón, y prácticamente es el mismo, que es el hijo varón, el séptimo hijo varón de una familia, que nace con esta maldición. Eh, de hecho, hay una ley acá en la Argentina que al séptimo hijo varón el padrino tiene que ser el presidente. Em, Mucho ahí la gente debate que no se tiene un sentido bien, otros dicen porque es para tener privilegios y así. Bueno, esa es una de las leyendas que se asemeja mucho a la del hombre lobo. La única diferencia es que esta es una maldición a la cual el séptimo hijo varón la obtiene, Entonces,
aunque pueda ser considerada una leyenda, se tienen bases para los séptimos hijos, como has dicho. Hay como que un precedente en el cual deba de que una autoridad como tal deba de apadrinar a estos hijos. Y te quedas pensando, ¿será por una más que una tradición o será como una prevención? Y eso le alimenta mejor la leyenda. Y más cuando la Sí. estás viendo o alguien la interpreta, claro que sí. Bueno, eso lo podemos mejorar después si quieres seguir preguntando para que vaya mejorando un poco ese, porque como que ahí hay unas cosas que faltan, digamos. Son los Claro, nervios claro. porque sí, no soy mucho de No, esto, digamos. no te preocupes, no te preocupes. Es igual Sí. te digo, es con calma. La verdad que, como te digo, el trabajo que haces es bastante bueno. Y aquí es donde me gusta recalcar mucho el tiempo y el proceso que le dedicas a eso. Más o menos, ¿cuánto te ha tomado hasta el día de hoy realizar este proyecto más que nada? ¿Podrás darnos un poco de contexto? El proyecto, tenía otros proyectos antes de este, mayormente con otras historias, pero este realmente lleva más o menos 2 años que tengo pensado, tengo una historia base en hacerlo. Em, Cuando yo realicé la animación del Gaucho versus Lobizón, ahí me di cuenta que este proyecto podría tener futuro, por lo cual puse más empeño. Y con respecto al proceso que me lleva, mayormente hacer 10 segundos de animación me lleva una semana, por el hecho de que tenés que hacer el boceto, tenés que hacer las escenas, en dónde va a luchar, cómo se va a originar la historia. Y bueno, después de eso tenés que agregarle color, ver cómo queda, los efectos, porque hay efectos en donde la cámara em, cambia de ángulo o directamente efectos de impacto. Y bueno, lo último vendría a ser el sonido, que me lleva un poco más de tiempo. Ok, entonces, fíjate, una semana son 10 segundos. Una semana en Sí. la cual todo tiene que tener como tal una secuencia que tiene que quedar bien. Y bueno, aquí es también algo que me intriga. O sea, realmente tú realizas todo el proceso solo, ¿verdad? No hay otra persona o un tercero que te ayude para realizar el trabajo. Exactamente, lo realizo solo, con lo cual lleva un poco más de tiempo y hay ciertas escenas donde por ahí no estoy muy conforme con el resultado, pero bueno, por tema de tiempo tengo que finalizarlo. Debido a que mi, por donde más lo publico es por TikTok y normalmente tenés un máximo de una semana o 3 días antes de que se te baje las visualizaciones de tanto de tu perfil como los de videos, por lo cual hay un tiempo límite para realizar las animaciones. Hay varias gente que me pide que haga por lo menos 5 minutos o 10 minutos de animación, pero eso me llevaría bastante tiempo, por lo cual yo tengo que estar constantemente haciendo contenido. Es por esta razón que la mayoría de mis animaciones duran entre 20 a 10 segundos. Sí, de hecho, me acuerdo que así fue como conocí el contenido, me quedé, mira, esto es bastante bueno. Y claro, me salió esa misma pregunta, ¿por qué no hay algo más extenso? Pero ahora conociendo yo el contexto, entiendo que pues lleva su tiempo. Y aquí también es donde mucha gente te podría decir, no, pues podrías llegar a contratar, ya sabes, como que cierta gente que te ayude a que el proceso sea más rápido y quizás extender un poco la duración. En algún momento pues me imagino que sí, o no sé, pero ¿te han propuesto alguna gente que también se dedica a la animación ayudarte con el proceso de creación de tu historia? De hecho, sí, tuve dos, uno conocido y uno de que era un seguidor mío que me propuso darme una mano. Lo que lamentablemente yo no acepté por el hecho de que no me gusta aprovecharme del trabajo. Yo sé lo que representa, yo sé lo que cuesta y tomar, digamos, decir, bueno, darte una mano o que me den una mano, para mí
el que yo no le pueda dar una paga o una forma de recompensación por el trabajo que realiza, no lo considero, no me parece bien. Por lo cual les digo amablemente que estoy muy agradecido por el apoyo, por haberse ofrecido a querer ayudarme, pero como no tengo forma de pagarles, les digo que no. Obviamente los voy a tener en cuenta cuando mi proyecto vaya creciendo y ya tengo un presupuesto para poder invertir por el hecho de que fueron los primeros en querer darme una mano. Y, sabes, eso a veces es lo mejor, porque, a ver, aquí es donde yo tengo que hacer un paréntesis, porque como tú lo has dicho, a veces uno puede pensar que la persona, en este caso tú, cuando haces este proyecto o haces lo que haces, pues mucha gente puede pensar, como ya hemos dicho antes, no, pues podría tener gente que esté a su lado, que le ayude con el proceso, que lo haga más rápido y muchas cosas. Pero como Ujú. tú lo has dicho también, a veces mucha gente no valora el trabajo de otros y empiezan a verlo más como, no como un contenido que aprecie, sino ya más como un producto comercial y pues siento que ese no es el caso. Me imagino que en tu momento igual, cuando ya tengas, no sé, podría decirte yo, cuando tengas la idea de querer hacer una historia más larga, más compleja, pues vas a tener como que no solamente la idea clara, sino sabes que vas a tener el tiempo para darle no solamente al público lo que pide, porque pues siento que tampoco es el caso, sino poder tú estar a gusto con el proyecto que vas a entregar. Exactamente. De hecho, también hay gente que se ofreció a hacer doblaje, a ponerle voz a mi personaje del gaucho, pero como expliqué anteriormente, tampoco me gustaría aprovecharme. Eh, Obviamente, la gente lo hace con buenas intenciones, pero está en mí querer o no eh, tomarlo, pero como te digo, si tuviera una forma de cómo pagarles, lo haría. Los tomaría para ver cómo quedaría la historia con una voz particular. Además, la persona que me ofreció tiene una voz bastante particular que quedaría bastante bien para mi personaje. Mm, Otra cosa con respecto a esto que me estás diciendo de la ayuda, el apoyo. Em, mis, espera. Con respecto al sonido, sí tuve ayuda de un seguidor, el cual él me mandó un, un solo de bombos para poner poder a una de mis animaciones, lo cual me dijo, te lo mando, utilízalo, lo único que quiero es que menciones o por lo menos eh, lo mencione, lo siga, lo cual hice al usar su audio y bueno, esa es una forma. El chico me dijo que lo podía utilizar y lo usé, a lo cual estoy agradecido, quedó muy bien y es el que mayormente utilizo en el fondo, digamos, de mis animaciones. Oh, interesante. Ahora, porque la verdad eso cambia la atmósfera de lo que uno ve, y debo decir que es bastante acorde a esto. Y bueno, aquí también yo tengo una duda que sería, por ejemplo, ya tienes como tal esta leyenda, pero ¿has pensado en traer otras historias, otras leyendas como tal en su momento, o te quieres quedar con esa y expandirla a tu manera? Respecto a eso, sí. Primero, iniciar con las que vendrían a ser las leyendas argentinas y una vez que termine con todas las leyendas argentinas, recién ahí pasar a otras que vendría a ser de México, de Estados Unidos, de Japón. Obviamente, de a poco, porque hay muchas leyendas en el mundo y muchos mitos, algunos son parecidos, algunos tienen bastantes coincidencias, pero sí, a futuro sí. Obviamente respetando y no tratando de apropiarme de algunas, digamos, solamente de poder hacer más grande lo que vendría a ser el universo del gaucho. Fíjate que en algún momento
porque yo no sé si fue, no me acuerdo si fue en Instagram donde yo lo vi o si fue en TikTok en algún momento, pero alguien me comentó que hay personajes o hay personajes que pueden encajar bastante bien en otras historias. Y el gaucho, quieran o no, siento que encajaría muy bien con otras leyendas. Y una leyenda que siento que no solamente es mexicana, sino también está en Argentina, es la de La Llorona, que para mí me gustaría como que hubiera alguien que pudiera unir de alguna manera las historias. Y la verdad que como tú has proyectado la leyenda del gaucho, me ha gustado bastante y digo, bueno, esto tiene potencial. Y la verdad que si tú dices que quieres meter más a futuro, la verdad que será interesante ver este producto final. Pero bueno, aquí también viene la otra pregunta. Ahora sí que yo no Sí, digo la pregunta del millón, pero es la pregunta que siento que a veces es un poco complicada, que pues sabemos que obviamente todo lleva un proceso. Tú lo has dicho, a mí me toma una semana hacer esto, me toma quizás un mes hacer lo otro. ¿Qué tanto tuviste tú que prepararte, tanto en lo que es animación, diseño y todo eso, para tú hacer lo que haces hasta ahorita? Entregar más o menos pues lo que entregas en redes sociales. ¿Qué se estudia? No sé, ahora sí que, ¿qué podrías tú decirnos ahí como tal? Que se debe de uno de aprender para poder hacer ese tipo de animación. eso es algo curioso porque como estudios y conocimientos así de algún escuela o institución no tengo. Todo lo que he aprendido lo he aprendido por mi cuenta. Obviamente sí hay consejos en donde yo te puedo decir que se puede empezar, mayormente porque cuando yo empecé con esto de la animación, eh, uno tiene que tener bastante paciencia, más si se trata de la animación frame por frame, porque, o frame by frame, como quieran decirlo, eh, porque lleva bastante tiempo, dedicación y todo lo que tendría que ver con animar, sea en stop motion, en 3D o como animo yo que es de, frame by frame, eh, lleva su tiempo. Y la mayoría dice en mis animaciones que está muy buena la calidad y con respecto al diseño y todo que vendría a ser del dibujo. Pero a mí me llevó bastante tiempo porque yo dibujo desde que era chico y obviamente no dibujaba, no hacía animaciones al principio. Primero empecé con bocetos y dibujos. Yo empecé con dibujos de Dragon Ball. Más adelante quería hacer mi propio estilo, por lo cual probé varios estilos hasta lograr conseguir el que ahora utilizo en el gaucho, uno que me diferencie de las demás. Y todo lo aprendí por mi cuenta. Obviamente, estudiar, yo sí diría que estudien, eh, porque acelera un poco más lo que es el proceso de aprendizaje. En mi cuenta, no, digamos, por mi cuenta no tuve esa suerte por tema de trabajo y tiempo, pero si te gusta, si realmente querés aprender animación o hacer tu propio proyecto, es simplemente eh, ser constante, seguir, tener fe en que te va a funcionar y hacerlo con gusto, con ganas, porque si uno no lo hace con ganas, sin motivación o sin una disciplina, no va a llegar a nada. Eso es el consejo que yo les doy, es que si realmente quieren animar, si realmente tienen una historia o simplemente tal vez quieran escribir o hacer un cómic, eh, sigan. Eh, Equivocarse, siempre te vas a equivocar. eh, por ahí a la gente no le vaya a gustar lo que hagas al principio, pero el camino, lo que realmente tienes que hacer es seguir adelante y no dejarlo. Son creo que las palabras más adecuadas para cuando uno quiere iniciar algo, porque sí, uno le da a veces el temor de, hijo, es que no me quedó como quería y quizás a la gente no le gusta, quizás, no sé, son a veces detallitos que uno puede llegar a ver
y ya no quieres publicarlo, ya no quieres compartirlo quizás con un amigo para que te dé una retroalimentación. Y como dices, a veces es ese miedo que no te permite avanzar. Pero pues es bueno que uno se atreva a eso, porque si no, ¿cómo vas a saber qué debes de mejorar o en qué aspecto podrías tú llegar a tener tu propio estilo, tu propia marca? Y claro, aquí hay algo también muy importante que has dicho, que es esta parte de, uno no nace sabiendo todo esto, porque estoy seguro de que mucha gente piensa que a veces es, no, ya, ese vino con talento, no, hay un proceso detrás de eso, como lo has dicho, es como tú puedes estudiar o hacerlo por tu cuenta, pero pues lo estás haciendo. Es, a veces se me hace gracioso ver cómo la gente en ciertos lados de YouTube dice, no, es que la persona deja que la inteligencia artificial haga el trabajo y él solamente escribe y listo. Que también ese es un tema. No sé si en algún momento te han dicho que tu trabajo de alguna manera se ha hecho con inteligencia artificial o no has llegado a esa conversación todavía. De hecho, los primeros videos que yo realicé tenían la marca de agua de la aplicación que yo utilizo y no dice IA, creo que dice al revés, no me acuerdo bien cómo dice, pero tiene tiene la palabra, digamos, tiene las siglas IA, pero no está realizado por IA, es, digamos, la marca de agua de la aplicación que utilizo para editar los videos. Y la mayoría de la gente creía que porque decía eso, estaba realizado por IA, pero en realidad no. Tanto así que tuve que mostrar un proceso donde yo animaba para que vean que no está hecho con IA. Bueno, más adelante pude pagar, digamos, lo que vendría a ser la aplicación y poder sacar la marca de agua. Pero la gente mayormente veía esa marca de agua y creían que era realizado por IA. Tú como un artista, ¿crees que la ventaja, o bueno, ventaja entre comillas que te puede otorgar la inteligencia artificial para darte una idea o, por ejemplo, hacer un tipo boceto de alguna imagen, quizás de algún personaje o lugar que uno quiera como visualizar de alguna manera, ¿tú crees que es bueno que se use o crees que no debería ser usado para ese tipo de aspectos como en lo artístico? Y ahí estoy en un debate, porque a la parte artística no lo veo como un buen uso, por el hecho de que facilita mucho el trabajo. Al punto de que ya la persona que lo realiza ni se esfuerza ni tiene disciplina. Obviamente es complicado realizar una imagen porque tenés que tener un prompt bastante detallado para que la imagen te la realice tal cual, pero eh, es como ciertamente una trampa. Además de que la gente ya se acostumbra y lo que a mí me gusta con respecto a la animación es la disciplina y la capacidad de diferenciar cuando vos estás haciendo una animación bien o alguna escena y todo eso se pierde al utilizar directamente la IA. Obviamente, para consejos, digamos, yo utilizo la inteligencia artificial para analizar mis videos una vez terminado. Analizo mis videos para que él me diga qué tal parece la escena, qué le pareció el diseño del personaje. Obviamente, una vez terminado, ya es para tener un punto de vista diferente. Pero nada más, es para analizarlo, no busco que edite nada del video, no busco que cambie el paisaje o algo, directamente solo lo utilizo para que me dé una opinión. Después de ahí lo publico. Obviamente, si la opinión es buena o mala, igual lo voy a publicar porque, como te digo, tengo un tiempo máximo de 3 días o una semana para que no se me bajen las visualizaciones. Con respecto a la opinión, yo ya tengo esa opinión para el siguiente video, aplicarla y así va mejorando. Y es un buen uso el que le das porque, a ver, yo en mi caso, un ejemplo, cuando hay veces en las cuales me gustaría ver cómo un personaje podría verse animado o dibujado de cierto estilo, me gusta como las ideas o las aproximaciones que me da la inteligencia artificial,
pero sí me he dado cuenta de que cuando mucha gente empieza a publicar imágenes hechas por eso, incluso empiezan a darse crédito de que ellos lo hicieron, cuando claramente o está una marca de agua, o puedes llegar a ver que hay muchas imperfecciones que tú dices, ok, la mano tiene 6 dedos, esos ojos no son así, la simetría, y bastantes cosas. Y eso Sí. incluso puede llegar a afectarte a ti como artista, diciéndote, oye, si antes lo hacías bien y estabas mejorando, y ahorita que se supone que estás viéndote excelente, pero tiene errores, pues realmente no hay una ventaja, o sea, perdiste todo eso. Por eso igual, un ejemplo, te lo pregunto a ti porque yo sé que lo que tú haces lo haces, un ejemplo a mano, lo haces, tienes una idea, la pones a trabajar, lleva su proceso, y que alguien te diga, oye, pues no, eso lo puede hacer cualquier máquina, pues obviamente no es válido, a mi entender. Y claro, tú aquí expones que también cuides la opinión de la inteligencia artificial para ciertas cositas, pero pues no importa si puedes llegar a hacer algo bueno o malo, tú lo tienes como tal, como una opinión. Que aquí es también, no sé, o sea, tú crees que en algún momento, bueno, quizás sí, quizás no, pero en algún momento has considerado que cuando tu trabajo sea más conocido, decidas hacer uso de un poco más de las herramientas que la inteligencia artificial te ofrece para mejorar quizás lo que podría llegar a ser quizás un poco la calidad del video o ciertos detalles de la historia que estás escribiendo. Y con respecto a eso, no, porque si más adelante logro mejorar y si todo va bien, logro conseguir un presupuesto, lo que yo haría sería contratar gente para poder agrandar, digamos, más lo que vendría a ser el proyecto, tener más opiniones. Obviamente, ahora lo utilizo a la inteligencia artificial para que me dé su opinión, para críticas en que me ayuden a mejorar mis siguientes videos, pero no lo utilizaría como una herramienta para editarlo o utilizarlo directamente para dar mejoras. De hecho, algunos seguidores me han comentado que yo podría poner a una imagen y la inteligencia artificial hacerme la animación de esa imagen. Yo poner, digamos, especificar qué quiero que haga y hacerme la animación. A lo cual no he decidido hacerlo porque a mí, en mi punto de vista, la inteligencia artificial no está para eso. Para mí te sirve como yo la estoy utilizando como para opinión, para ver qué puedo mejorar. De hecho, una de las animaciones que yo le di para que me lo analice, me dijo que le faltaban unos cuantos fotogramas para que sea más fluido, a lo cual lo tengo como consejo para la próxima animación, porque lamentablemente, como te digo, el tiempo no me da tiempo a corregir esas partes, pero como te digo, lo utilizo más para críticas, para opiniones, para mejorar en mis próximas animaciones. Eh, con respecto a las historias, no tanto. Como te digo, solamente lo utilizo para opiniones, para tener una crítica constructiva. Eh, sí, me facilitaría un montón el hecho de que la utilice para animar. De hecho, he visto gente que la utiliza y en sus perfiles tiene una animación y al día siguiente tiene otra. Obviamente aceleraría un montón lo que vendría a ser el proceso, la historia que quiero contar con mis animaciones. Pero como te digo, es una ventaja que a la vez mata, no sé si sería bien la palabra matar, pero acaba con lo que vendría a ser la disciplina, lo artístico. Yo sí trato de mejorar la animación, pero también resalto que vos te vas a poner a ver alguna de mis animaciones, habrá algún error, alguna niña, alguna parte que falte pintar, o algunas imágenes que cuando vos lo detenés, la imagen se ve distorsionada, fea, pero son errores que para mí son necesarios porque le da su estilo. La inteligencia artificial, yo he visto las animaciones que hace, que bueno, sí, tiene algunos errores bastante notorios, pero mayormente trata de hacerlo todo perfecto. Y yo no busco tanto la perfección, porque son esos pequeños detalles que le dan
un toque distintivo a la animación. Por ejemplo, no sé si, por ejemplo, te gusta lo que es el anime, ese tipo de animaciones, imagino que las has visto, ¿no? ¿Las conoces como tal o te gustan? ¿Lo consumes? Sí. De hecho, la primera animación que yo vi, digamos, donde yo me introduje al mundo de animación fue eh, Dragon Ball, las 20 películas. Ok, ok, Yo en ese excelente. tiempo Mira, lo había y visto. que Sí, sí, hay una disculpa. buena referencia que dijiste ahí, que con las películas, la película de Yanemba, un ejemplo, donde está este Sí, personaje. Y me acuerdo que cuando yo vi esa película, sabemos que el villano de la historia, si queremos verlo así, no es alguien que parezca tener un propósito, entre comillas, claro, si lo queremos ver así, pero pues Goku es Goku y pues él pelea y él quiere evitar que el universo o más allá del universo sea destruido y todo eso. Pero yo me quedé pensando en este aspecto de cómo una historia que quizás podría uno llegar a pensar que está incompleta o que a veces tiene que desviarse la historia de otro lado, que pues en este aspecto es lo que estaba pasando en la Tierra y estaba Gohan y Gotenks, Trunks, perdón, y Gotenks haciendo lo que tenían que hacer, peleando contra este hombre del bigote, ya saben quién. y este, sí. y de repente tú te quedas pensando, imagínate que en esos tiempos, en el tiempo de los 90 pues la mayoría de las cosas se hacían a mano y la gente pues decía, pues eso se ve bastante bien. Y ahorita la gente que ve que hay cosas que se hacen a mano como lo que tú haces y dicen, oye, pero esto podría mejorarse si tuviera el apoyo de la inteligencia artificial, como que ya te quieren a ti hacerte consumidor de esto cuando sabemos que no lo necesitas. Y antes no había ese tipo de opiniones en trabajos así, no porque no exista, sino porque sé que el simple hecho de decir que tiene ciertos detalles como lo que tú dijiste, que quizás hay una parte que no se ve tan normal o que quizás no tenga color, siendo que eso es lo que le da esa originalidad al producto, a lo que ves, al video, al personaje. Y bueno, aquí también siento que esa parte que has conservado en lo que haces es lo que hace que sea mucho mejor que lo que mucha gente hace y dice, ah, pues lo hice 10 videos en un día, cuando puedes haber hecho un video como tal en 10 días y sabes que hubiera sido mejor de lo que te está dando la inteligencia artificial. Que digo, no es que esté en contra de ella, no me pagan para eso, aún, pero siempre me gusta poner en tela de juicio esto, más cuando, y te lo pongo como en perspectiva. Sabemos que de tu proyecto no sabemos a qué tanto tiempo llegará a ser lo que necesitas, un ejemplo. Pero cuando yo llegues a ese punto, ¿crees que te va a gustar el resultado o el alcance que ha tenido o no quieres como tal que tenga un límite de alcance lo que estás haciendo? ¿Tú, o quieres que siempre esté subiendo, subiendo, subiendo lo que haces? Y bueno, en ese aspecto, normalmente todo lo que va bien o no, en algunos momentos tiene sus momentos de decaída o por ahí algún momento tiene que tener un final, obviamente. Con respecto a eso, yo espero que lo mío siga hasta un punto en donde no se pierda lo que yo trato de mostrar y tampoco la esencia de lo mío, porque lo malo sería que ya se vuelva algo comercial, digamos. Obviamente sí, me encantaría que esto me diera para poder vivir de esto, digamos, obviamente, pero tampoco quisiera que sea sobreexplotado como para solamente vender la historia se conserve, el personaje siga siendo igual, que la cultura que, digamos, lo que vendría a ser mi cultura se muestre tal cual y no tenga tantos cambios por el hecho de que em, es algo personal y es algo que busco que crezca, pero bien. Lo que más trato de hacer ver es el valor familiar, las costumbres, las buenas costumbres, porque también hay malas. Y Y obviamente todo tiene su momento, todo tiene su punto donde uno dice ya está muy gastado, ya está muy sobreexplotado. Obviamente en esto está recién creciendo.
Pero como te digo, a mí me encantaría que siga, que crezca, que pueda llegar al punto donde yo te dije que no solamente las leyendas y mitos de acá también pueda expandirse, pero siempre y cuando no se pierda lo esencial que es mostrar un poco de lo que vendría a ser la cultura, las tradiciones, no que después se vuelva algo como una pelea que al final no tenga sentido, no trate de transmitir nada, obviamente no. Pero como te digo, todo tiene su principio y su final. Obviamente esto recién está comenzando. Eso tendría que verlo más a futuro. Pero con respecto al Claro, tema de la IA, no lo veo como una herramienta para lo visual o audiovisual, sí como algo que puede servirte como para sacar un consejo. Tampoco estoy en contra de la IA, pero para lo tema artístico no tengo mucha, digamos, me reservo mis opiniones con respecto a lo artístico, pero para mí no lo utilizaría, solamente para consejos o críticas, es para eso nada más. y sabes que esa parte de que tenga un final, creo que es algo que a muchos no les gusta. Claro, está, como dices, esto está apenas comenzando, pero en algún momento, que no sabemos cuándo es, y pues tampoco quiero dar fecha porque pues no, esto se está poniendo bueno, diría uno. Entonces, cuando hay gente que ya lleva con esto, ¿qué podemos decir? 10 años, que son 10 años, y sigue haciendo lo mismo, pues la gente como que dice, amigo, ya, ya pone un final, porque necesita un final. Y a veces siento que eso es lo más complicado, como que tratar de darle un final a lo que tú ya iniciaste, pero pues a veces es necesario, no es que tengas que alargarlo para que te siga, no sé, te siga de alguna manera publicitando lo que haces, quién eres, por qué lo hiciste, porque tampoco no es el caso y la verdad que bueno que tú ya tengas como tal una idea clara de lo que quieres hacer, pero bueno, aquí también se pone en contexto otra cosa importante, que es esta parte de los valores, que sabemos que muchas veces pues no es como que, no es que me queje, perdón, no es que me queje con las generaciones nuevas, pero pues siento que a veces le falta un tantito de criterio en muchas cosas que hace. Y TikTok es buen ejemplo. Pero por ejemplo, en Sí, tu caso, aquí es donde tengo que preguntar, con tu historia y lo que quieras que represente para, lo que representa para ti ya en este caso, pero tú qué quisieras que representara para ti tu historia para las nuevas generaciones cuando lleguen a conocer tu contenido en este caso. realmente quiero que represente con respecto a lo que yo trato de mostrar, es que no solamente eh, vamos a poder sacar, porque mayormente está gastado el mundo de los superhéroes. El mundo, digamos, todo lo que vendría a ser con superhéroes está bastante gastado, ya hay muchos superhéroes, no me quejo de eso, pero hacer uno más, eh, como que ya, ya está muy gastado, ya la gente ya está acostumbrada a ver, ya, mañana sale otro superhéroe y eso. Lo que yo trato de representar mayormente es hacer ver que no solamente se puede hacer un personaje, se puede hacer un personaje que tenga trasfondo, que tenga cultura, que tenga leyendas, que tenga una personalidad propia, que no se le copie a otros. Y además de eso, no solamente acá, porque lo que me gustó con lo que hice con mi personaje es que partes de Brasil, partes de Uruguay, Paraguay, comentaban antes de conocer que yo era de Argentina, que tenían gauchos, tenían también las leyendas, tal vez con diferente nombre, pero misma historia, y se identificaba la gente con eso. Hasta bueno, con el que conocieron que yo era de Argentina, no es que bajaron mis seguidores ni nada, pero eh, trato de hacer ver es que se une un poco más, porque la mayoría de la gente está separada por cualquier cosa busca conflicto, por cualquier cosa busca una división, y yo lo que logré al principio
era que la mayoría de la gente se siente identificado, que diga, bueno, acá también hay gauchos, acá también hay de esas leyendas, y compartir un poco. Lo que trato de hacer ver a las nuevas generaciones es que también se puede hacer de las historias suyas, de también no simplemente encasillarse en el género de superhéroes, de seres de otro mundo. No, como te digo, no me quejo, pero hay muchos, tenés muchos. Puede ser más y con un estilo propio, y eso más que nada, tratar de que la Interesante. gente anime a hacer sus proyectos personales que traten de su cultura, de sus personajes, y que no se encasillen en solamente tratar de hacer una historia de superhéroes, porque para mi punto de vista, mi gaucho, queda un poco mal, digamos, porque, bueno, mi personaje del gaucho no es un superhéroe, es alguien que sobrevive, que lucha y que trata de salir adelante. Algo más humano, y créeme que eso es lo que hace falta, no al tipo que vuela, tenga la capa impresionante o que sea capaz de resistir los impactos del mundo, sino que algo más que se pueda sentir familiar, como has dicho, que puedas tú no identificarte quizás, pero sí, si sabes que esa es una historia que me atrae por lo que aporta, y además la persona que lo hace lo está haciendo con una intención más solo de entretener, sino que hay más de fondo de esto. Y bueno, aquí eso es algo que la verdad se aprecia mucho. Y bueno, como una última pregunta, aquí es donde me entra a mí la curiosidad. Es de, bueno, ya tienes la historia, tienes que lo hace, ya tienes cómo lo has hecho, pero por ejemplo, si a futuro, como lo ponemos en práctica, quizás dentro de 5 o 10 años tú llegas a ver este no podcast y casualmente por ahí llega a faltarte quizás esa motivación, ese impulso para darle ese toque único a la historia. ¿Qué es lo que te dirías a ti mismo para obtener nuevamente tanto motivación como inspiración para seguir adelante con este proyecto? Y mayormente lo que yo me dije siempre, que por más que uno se equivoque, por más que no te resulte, por más que porque a la gente le puede gustar o no le puede gustar. Lo que me diría a mí mismo en esa pregunta que me vamos a hacer es que siga adelante, porque al fin y al cabo, que sea bueno o malo, no significa que directamente pare. Si a mí me ha salido un buen proyecto, digamos, del gaucho, no significa que ahí nomás me encasille en el gaucho. Puedo hacer más. Lo único que logré con esto es sentir que podés llegar a más, porque anteriormente yo hacía animaciones cortas, no relacionadas a ningún tema, variados, hasta que me propuse hacerlo de gaucho. Y nunca dejé de hacerlo, nunca me detuve, y, y como puede funcionar, puede que no, puede que sí, lo único que puedes hacer es seguir adelante, nada más, porque al fin y al cabo uno no sabe lo que va a pasar, no sabe qué puede esperar. Como vos me decís, puede ser que a futuro funcione, puede ser que no, y uno nunca sabe. Hasta el momento, la gente lo recibe bien a lo que vendría a ser las leyendas del gaucho. Pues la verdad que yo, sin conocer mucho, por decirlo así, me gustó la historia que proponías y ahora que sé un poco más de ella, sé que a futuro va a ser una gran historia que no solamente tanto a mí como a mucha gente, sé que a bastante gente le va a gustar y créeme que vamos a estar atentas bastante tiempo acerca de lo que hagas. Y eso créeme que pocas veces se consigue y más en estos tiempos que mucha gente está como que consumiendo lo mismo, se necesita algo diferente como lo que tú estás haciendo. Exactamente. Pero bueno, Pues mi estimado Roberto, esto ha sido todo por este tu primer no podcast aquí con nosotros en el viaje al nuevo mundo. ¿Cómo te has sentido en tu primera experiencia aquí con nosotros?
y un poco nervioso, pero bastante bien. Me gustó y quiero agradecerle a la mayoría de las personas que me siguen por el apoyo que me dan, por haberme dado, por haberme apoyado en mis inicios y seguir apoyándome y queriendo que siga creando historias. Y además de eso, gracias a vos por darme este espacio y poder hablar tanto de mi proyecto como de cómo se originó y cómo eh, surgió todo, además de lo que tengo pensado a futuro. Obviamente, como te dije, todo lo que comienza tiene que tener un final. Y quién sabe, más adelante pueda tener más proyectos a los cuales la gente les guste o no. Pues la verdad que estaremos expectantes ante ese momento. Nuevamente, gracias por estar aquí y la verdad que ha sido un placer y un deleite tenerte aquí con nosotros. Y claro, cuando quieras estar nuevamente aquí en el canal, en No Podcast y quizás en una mesa más grande debatiendo quizás otros temas, tendrás la bienvenida más que abierta. Muchísimas gracias y bueno, eh, fue un placer y un privilegio haber estado y que me hayas dado esta oportunidad de poder contar un poco de mi historia. Gracias a ti por tu tiempo, gracias a ti por la experiencia y por el gran trabajo que haces y gracias a toda la gente que nos acompañó en este No Podcast Viaje al Nuevo Mundo. Y mientras tanto, y este No Podcast se cocina, mi invitado y yo seguiremos planeando cómo conquistar al mundo. Pero ustedes, ánimo y esperanza, hasta la próxima.